Hola, te saluda nuevamente el doctor Noel Elisea y junto a la doctora Belén Álvarez deseamos agradecer la oportunidad de comunicarnos con cada uno de ustedes a través de este podcast Neurociencia y el arte de la excelencia. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente y hemos estado hablando en esta serie de conferencias sobre un concepto que se conoce como el concepto de neuronas espejo, y es un concepto que vamos a profundizar mucho porque realmente nosotros tenemos que entender la historia, y la historia regularmente es fácil de entender si la miramos hacia atrás. Nosotros al día de hoy hablamos comúnmente de neurociencia, como si eso hubiese existido siempre. La neurociencia es la más reciente, literalmente, de las ciencias que estudian estructura y función del cerebro. Primero era la biología, la física, la química, pero en el 1905, con el premio Nobel de Santiago Ramón y Cajal y Camilo Golgi, nosotros pudimos por primera vez penetrar en la estructura individual de los cerebros humanos. Antes, y este era el planteamiento de Golgi también, se creía que la actividad de los cerebros era como un entramado continuo. Por otro lado, estaban aquellos que pensaban, dirigidos por Santiago Ramón y Cajal, que había unas estructuras individuales que eran las protagonistas de la actividad cerebral. Y era un dilema muy fuerte y ellos dos no eran muy amigos que digamos, pero interesantemente Santiago Ramón y Cajal, utilizando el método que Golgi desarrolló, descubrió que Golgi en su planteamiento estaba equivocado y que el cerebro estaba compuesto de unas estructuras individuales, que son las famosas neuronas. De ahí salió la neurociencia, y las neuronas cogieron el protagonismo del siglo pasado. De hecho, el siglo pasado, el siglo XX, se conoce como el siglo de la neurona, dando un salto cuántico, porque nosotros no vivimos esa época del 1905, pero nosotros sí estamos viviendo otra época de igual importancia, con el descubrimiento de la función de otro tipo de células, que son los miocitos. Y ahí, desde el 2012 en adelante, en los más recientes 10 años, 13 años prácticamente, nosotros hemos hecho un adelanto significativo, que en el 2124, los que estén hablando como usted y yo estamos hablando ahora, se sorprenderán de la historia de la miociencia, que se llamará, estoy hipotizando, ¿no? Porque si con la neurona se estableció la neurociencia, con los miocitos, pues ahora se establecerá la miociencia como protagonista de el comportamiento humano, literalmente. Una investigación muy importante es la investigación del doctor Michael Levin, que hemos hablado anteriormente. El doctor Michael Levin, en su laboratorio, como le dije, debe ganarse un premio Nobel porque su investigación es extraordinariamente religiosa, cambiando la señalización eléctrica en miocitos puede producir cambios y crecimientos físicos no naturales. Y podemos crecer ojos, cabezas, patas con células del miocito. Las células del miocito tienen una particularidad a diferencia de todas las otras células del cuerpo. Hay unas células que no tienen núcleos, como son los eritrocitos, que son las células que viajan por la sangre. Hay otras células, como son las diferentes partes de las células, perdón, de los órganos y tejidos, que son los hepatocitos, por ejemplo, en el caso del hígado, las nefronas en el caso del riñón, las neuronas en el caso de los cerebros, que tienen un núcleo en su centro. Pero los miocitos, escuchen bien, tienen una particularidad. Son multinucleares. Pueden tener, hay algunas células, especialmente en los músculos, que tienen hasta 100 núcleos. Eso les da una particularidad que ha sido muy poco estudiada hasta ahora, pero que hay muchas investigaciones
al respecto. Tenemos que entender que en la etapa embrionaria hay solamente 3 tipos de tejido que salen de la célula, que es la pluripotencial, la única célula que se formó de la unión de cromosomas de mamá y papá. Y se creó una célula que empezó a multiplicarse, se convirtió en 2, en 4, en 6 y pasó por 50 divisiones, y durante ese proceso de división o de multiplicación celular, como usted quiera llamarle, empezó a diferenciarse, y se diferencia en 3 niveles de células que se conocen como el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. En el endodermo da lugar a los órganos internos. El mesodermo da lugar a el tejido conector de algunos órganos y del cuerpo humano, y el ectodermo da lugar a las células del sistema nervioso y da lugar a neuronas, glías y, escuche bien esto, a las células de la piel. Por eso la investigación de Bruce Lipton, mi profesor de la Universidad de Stanford, es tan importante cuando él descubre, escuche bien esto, que es la membrana celular, no el núcleo, lo que constituye el cerebro de las células. Si nosotros ahora extrapolamos esa misma investigación y la aplicamos al organismo humano, bueno, pues entonces podemos entender que lo que nosotros llamamos cerebro del organismo humano posiblemente no sea el cerebro que nosotros tenemos en la bóveda craneal. Posiblemente, al igual que la célula, sea nuestra membrana externa, y nuestra membrana externa, producto de las células del ectodermo, es nuestra piel. Y debajo de la piel están los miocitos. Y antes se pensaba que toda la actividad era originaria de las glías, que componen el 90% de la célula del cerebro, a las neuronas, y las neuronas, por sus axones, llevaban ese mensaje a todas las otras células del cuerpo. Y se pensaba que la señalización a través de las neuronas a las células del cuerpo era más unidireccional, de neuronas a miocitos. Al día de hoy, escuchen bien, se sabe que es bidireccional, tanto de la neurona al miocito como del miocito a la neurona, y se plantea, escuchen bien, esto es lo más innovador de esta investigación, que donde origina la señal no es en la neurona, como siempre se ha estado pensando, sino es en el miocito. Uno de los ejemplos que a mí me gusta dar, imagínese que usted tiene un televisor en su casa, y en ese televisor usted lo prende y lo sintoniza en un canal en específico. Y usted es marciano, nunca ha visto un televisor, viene y ve que en esa caja que usted tiene, o en esa pantalla que usted tiene en su casa, se transmiten diferentes programas. Y usted le dice al marciano que todo lo que ve en esa programación está dentro de su televisor. El marciano, escuchen bien, no sabe que hay una estación que transmite la señal a través de una antena, y en realidad el televisor lo que hace es coge esa señal y entonces la refleja y usted la puede ver. Pero el televisor no es el originador de la señal. Si eso aplica a los cerebros humanos, escuchen bien, nosotros hemos estado estudiando el televisor, queriendo arreglar el televisor sin entender que hay una fuente de señalización que no está dentro del televisor. Así que es importante que nosotros vayamos y miramos al cerebro humano, considerando los 5 cerebros como uno, ¿no? Como un todo, considerando que hay una señal externa. Y ahí, escuchen bien, es donde la inteligencia artificial ha hecho grandes avances. Ahora, usted y yo, que no estamos inmersos en la investigación de inteligencia artificial, pero usted y yo, que somos seres humanos,
tenemos que entonces utilizar la investigación científica para nosotros potenciar no la inteligencia artificial, sino potenciar la inteligencia humana. Y en esta serie de conferencias, con este grupo, eso es lo que yo quiero que usted y yo hagamos, que cada vez que nos reunimos vayamos profundizando más de cómo usted y yo podemos potenciar nuestra capacidad cognitiva y de desarrollo sistémico. Y cognitivo se refiere más allá de los cerebros, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del talento humano. Así que habíamos hablado anteriormente de una serie de conceptos que nosotros hemos aprendido por la educación que hemos recibido del ambiente. Pero esta investigación de las neuronas concepto nos da a usted y a mí la oportunidad de nosotros, escuchen bien, ya que somos adultos y tenemos cuerpos desarrollados, cerebros desarrollados, entonces entrar en una redefinición de conceptos y en un purgatorio de conceptos, donde nosotros vamos a purgar, vamos a eliminar aquellos conceptos que nosotros hemos hecho parte de nuestro plan de vida, que fueron metidos en nosotros, programados en nosotros, pero que al día de hoy no nos han dado los mejores resultados, que fue producto de los constructos sociales equivocados que nuestros antepasados conocían y bien intencionados, pero mal documentados. Al día de hoy usted y yo tenemos la capacidad de redefinir conceptos. Así que tenemos que entender que originalmente se creía que la comunicación entre las diferentes células del cerebro era eléctrica. Y la electricidad fue el primer mecanismo, ya habíamos hablado de esto, que se estudió para la comunicación celular en todo el organismo. Después descubrimos, estudiando la química sistémica de los cerebros, que había una serie de sustancias químicas que originalmente se llamaron neurotransmisores porque llevaban mensajes entre las neuronas. Al día de hoy se sabe que en realidad son transmisores sistémicos, porque entre neuronas llevan mensajes, entre glías llevan mensajes, entre neuronas y glías llevan mensajes, y hoy, escuchen bien, más importante, entre neuronas, glías y miocitos llevan mensajes. O sea que no son neuro, sino que son transmisores sistémicos, son los que llevan las señales a las diferentes células del organismo humano. Y durante los primeros 12 años, escuchen bien esto, durante los primeros 12 años, hasta que las gónadas maduran, en el ser humano, la comunicación principalmente es eléctrica. Y escuchen bien, son los miocitos los protagonistas de esa comunicación. No es tanto el cerebro, porque las funciones ejecutivas de los cerebros no están desarrolladas, tardan 25 años. Y entonces usted tiene que plantearse algo que los investigadores se plantean: ¿por qué el ser humano durante esos primeros 12 años puede aprender, escuchen bien, cualquier idioma? Puede aprender a caminar, puede aprender a sumar, a restar, todo lo que usted le enseñe, a aprender a identificar los animales, a aprender el lenguaje hablado versus el lenguaje numérico, a aprender a reconocer las caras, a reconocer los diferentes animales, las diferentes plantas, las diferentes estructuras. ¿Y qué pasa con esa capacidad de exploración y aprendizaje después de los 12 años? Algo interesante es que alrededor de los 12 años, en el caso de las neuronas, han creado tantas conexiones entre ellas. Escuchen bien, hay en esa época lo que se conoce como una poda cerebral. Y escuchen bien esto: el 80% de las conexiones neurales se van a eliminar y usted se queda con el resto de las conexiones neurales que le quedan por el resto de su vida. Ahora, en el caso de los miocitos, no. En el caso de los miocitos, que son las células de los músculos y los diferentes órganos, escuchen bien, porque esas células están en pleno crecimiento. El niño no nace muy musculoso, no nace grande en los órganos.
los brazos le van a crecer, el cuerpo le va a crecer, las piernas le va a crecer, todo le va a crecer, la piel le va a crecer. Así que en ese sentido, los miocitos están en constante crecimiento. Escuche bien esto, hasta el día que usted pierda la vida. No tan solo están en constante crecimiento, sino que están en constante renovación. Los miocitos, y aquí voy a detenerme porque tenemos que entender que los miocitos es una categoría, pero dentro de esa categoría de los miocitos, que es como una sombrilla, hay otras subcategorías. Y están las células que primero empezaron a comunicarse son las células del núcleo cardíaco. Y en el núcleo cardíaco se llaman cardiomiocitos, pero son de la misma naturaleza. En los brazos, en los músculos de los brazos y las piernas se llaman miocitos. Ahora, escuchen bien, en unas áreas muy particular, usted tiene un tipo de miocito que es extraordinariamente especial. Es lo que usted llama tejido eréctil y está alrededor de las gónadas, alrededor de los genitales en los seres humanos. Y esos miocitos tienen capacidad de crecimiento y son altamente sensibles. Si a usted lo tocan por cualquier parte del cuerpo, no responde igual que si lo tocaran por los genitales. El problema de los genitales es que entraron en un mundo de confusión y de pecado y de moralidad que nos ha mantenido alejados de la principal señalización del ser humano, porque tenemos que entender, escuchen bien, que usted y yo no estamos en este planeta para descubrir neuronas concepto, no estamos para aprender de neurociencia. Usted y yo estamos aquí con la función biológica de perpetuar la especie, y así ha sido por millones de años. Así que esos órganos que nos permiten, que se llaman los órganos reproductivos, que nos permiten la perpetuación de nuestra especie y el pasar los genes de esta generación a la próxima, son altamente sensibles. Por eso cuando usted y yo hablamos del eje encéfalo-cardiogonádico, que es el eje que transmite toda la señal energética de su organismo, correctamente deberíamos hablar del eje gonádico cardioencefálico, porque la señal empieza en los miocitos de los genitales y de las gónadas. Las células de las gónadas, que en algún momento vamos a hablar de ellas, son también especiales porque son unas células, mientras los núcleos de todas las células tienen el ADN completo, el espermatozoide no tiene un ADN completo, tiene 23 cromosomas en vez de 23 pares. Y el óvulo de la mujer no tiene 23 pares de cromosomas, tiene solamente 23 cromosomas. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. De ahí en adelante, de neuronas concepto está tan de moda que se ha tergiversado, y antes se pensaba que los seres humanos venían en dos géneros biológicos, ¿no? Que es lo que establece la ciencia, que es el hombre y la mujer, gónadas receptoras y gónadas emisoras. Hoy, al día de hoy, como nosotros podemos crear los conceptos que nos dé la gana, pues ya hemos diferenciado las gónadas del género. Entonces tenemos la fiebre esa de los géneros que hay por ahí para confundir a la gente, y ya la gente biológicamente no sabe si son hombres o mujeres, y ha producido un desorden extraordinario. Así que usted y yo, que somos más sabios que el promedio de la gente que entra en esa confusión, tenemos que entender que nosotros hay un potencial realmente ilimitado en cuanto a los conceptos. Ahora, habíamos dicho anteriormente, y esto es sumamente importante que usted lo mantenga en su conciencia diariamente, los conceptos que son elementales. Según en la química tenemos unos elementos que son los elementos de la tabla periódica. En el caso del comportamiento humano tenemos que entender los elementos del comportamiento humano. Y el primer elemento del comportamiento humano es el elemento del sentir. Nosotros somos seres altamente sensoriales.
y sentimos no por los cerebros, sentimos por la piel y los miocitos. Por eso es que cuando a usted, escuchen bien, le desconectan la comunicación sensorial y lo anestesian, usted sigue sintiendo, pero usted no se entera de nada. Cuando usted está durmiendo, usted sigue sintiendo, los miocitos no se van de vacaciones, pero su conciencia se pierde. Los infantes, cuando están aprendiendo a caminar, no tienen conciencia de que no saben caminar, por eso aprenden a caminar fácilmente. No tienen conciencia de que no saben hablar, por eso aprenden a hablar fácilmente. No tienen conciencia de lo que es felicidad, por eso son felices todo el tiempo, lloran y se ríen. Los adultos, después de los 12 años, entramos en una serie de conceptos que son enseñados por el ambiente y entonces nos alejamos del sentir para entrar en el segundo concepto, que es el concepto de pensar. Y nosotros, y yo soy culpable de eso porque mis primeros grupos se llamaron, y mis redes y tentas se llaman parapensantes. Al día de hoy tenemos que poner algo por encima del pensamiento, que es la capacidad de los miocitos para enviar señales a nuestro cerebro, para que nuestro cerebro entonces genere pensamientos. Así que escuche bien, no es que usted sea altamente emocional, que es otro elemento, sino que usted es altamente sensible, usted es un sensor hiperactivo y de acuerdo a la agudez sensorial que usted tenga, usted va a poder generar del segundo elemento más o menos, más pensamientos o menos pensamientos. Así que su pensamiento depende de su capacidad sensorial. El tercer elemento es el lenguaje. El ser humano creó un concepto de lenguaje, un lenguaje organizado que no tiene ningún otro organismo vivo. Todos tienen un sistema de comunicación entre las plantas, entre los animales, pero los seres humanos creamos un concepto mucho más complejo. El quinto concepto es el concepto del actuar. Nosotros, escuchen bien, tenemos dos maneras de actuar. Podemos actuar lo que se llama de forma autónoma o involuntariamente a través de nuestro sistema sensorial, lo que se llaman los reflejos o los movimientos instintivos, o podemos aprender a pensar y actuar voluntariamente con el proceso de intención. Así que nosotros tenemos unos elementos, movimientos autónomos que son supraconscientes, subconscientes y movimientos voluntarios intencionados que son conscientes. Ahora, durante los primeros 7 años, en la etapa de la infancia, nuestros movimientos eran principalmente involuntarios, hasta que usted aprendió a pensar y ahora establece un control con las funciones ejecutivas. Así que las neuronas motoras, como le dije anteriormente, tienen una comunicación directa con los miocitos y antes se pensaba que era el cerebro el que daba la orden. Ahora se sabe que la comunicación es bastante bidireccional y usted siente algo, envía un mensaje a los cerebros y el cerebro entonces le dice a usted mover o no mover su parte física. Así que nosotros tenemos que entender que podemos actuar inicialmente autónoma. Y aquí quiero sembrarle el mensaje de la conferencia de hoy. Quiero que usted siembre en su conciencia un concepto que usted tiene naturalmente desde la etapa embrionaria. Usted tiene una inteligencia innata y todos tenemos una inteligencia innata orgánica. Por eso es que tenemos la cabeza en el mismo sitio, los brazos en el mismo sitio, las piernas en el mismo sitio, tenemos 10 dedos en las manos, 10 dedos en los pies, independientemente si usted haya nacido en Rusia, en España, en Guatemala o en México. Así que esa inteligencia innata, escuchen bien, es lo que desde hoy usted y yo vamos a llamar un efecto, escuchen bien, efecto genial autónomo. Las siglas en inglés me gustan mucho porque se llaman AGE. Autonomous Genius Effect, efecto genial autónomo. Ese efecto genial autónomo es el que le permite a usted aprender a caminar
sin conciencia, aprender a hablar sin conciencia, el que le permite hablar, a interaccionar con el ambiente. Luego usted desarrolla la conciencia y se olvida, escuchen bien, trágicamente, de el Autonomous Genius Effect. Y eso es algo que hay que empezar a revertir. Tenemos que regresar a ese estado donde la genialidad era autónoma y automática en nosotros. Ahora, ¿qué pasó con la conciencia? La conciencia de nosotros nos llenó una serie de conceptos y hay 4 conceptos que usted tiene que ir eliminando. Es el concepto del miedo, el concepto de la duda, el concepto de la culpa y el concepto de la vergüenza. Son 4 conceptos conscientes que lo privan a usted de que su genialidad autónoma se manifieste. Ahora, ¿cuál es el modo de usted aprender? Los niños que no tienen conciencia, naturalmente en su Autonomous Genius Effect, ellos van a buscar explorar su ambiente, van a explorar y descubrir algo que no sabían. Entonces, exploran, descubren y ellos celebran. Por eso es que cuando los niños usted le da un juguete, ellos buscan cómo funciona y se ríen. O si no les gusta, lloran, pero lo celebran. Reír y llorar utilizan, escuchen bien, las mismas vías neurales. Diferentes conexiones de miocitos, pero las mismas vías neurales. Y finalmente es el concepto de compartir. Los niños, usted le da un juguete, inmediatamente va a compartirlo con su amiguito, o aprenden algo y le dicen mamá a la mamá y papá al papá y perro al perro. Así que escuchen bien, explorar, descubrir, celebrar y compartir son los talentos naturales que constituyen el Autonomous Genius Effect. Y esos son los que usted y yo tenemos que ir cultivando y puliendo de hoy en adelante. En la medida en que nosotros regresemos a nuestro genio autónomo interno, vamos a poder optimizar mucho más nuestros resultados de vida. Así que gracias por compartir con nosotros en este podcast de Neurociencia y el Arte de la Excelencia. Y hasta la próxima sección. Mantente excitado, pensando mucho, vive apasionadamente, dando siempre lo mejor de ti. Ricas y abundantes bendiciones.